de las actividades. Voy a compartir pantalla, voy a intentar hacerlo de una forma que quede lo suficientemente tiempo libre para que después ustedes me hagan todas las preguntas que puedan considerar oportuno. Voy a compartir pantalla, pero que ya todos ustedes vean la pantalla. Bueno, en su momento, cuando estuvimos hablando allá en Loja sobre las metodologías activas, pues me comentaron que sería interesante que yo les hablara también sobre todo lo referente en las actividades. Entre otras cosas porque, bueno, nosotros pensamos que las actividades son una variable clave para aprender, por una parte a través del aprendizaje en línea, pero también en un aprendizaje puramente presencial o un aprendizaje completamente híbrido. Y si la pandemia ha puesto algo de manifiesto, y ustedes como universidad pues llevan bastante tiempo haciéndolo, es que vamos a trabajar cada vez más en un sistema multimodal de enseñanza. En un sistema donde se combine lo presencial con lo virtual, con el aprendizaje completamente independiente por parte del estudiante y con el aprendizaje también, por decirlo de una forma, de manera grupal y de manera colaborativa. Y ojo, cuidado que ese sistema multimodal no significa pues solamente un aprendizaje donde lo presencial y donde lo virtual tienen que ir por sitios diferentes. Más bien lo que significa es que, bueno, pues nosotros podemos combinar diferentes formas de enseñanza. Por una parte, lo que serían clases completamente presenciales, por otra parte, lo que serían clases online y a través de diferentes estrategias y diferentes metodologías, y donde en un momento, pues bueno, pues se pueden hacer actividades formativas no presenciales por parte de los estudiantes que las realizan de forma autónoma y, bueno, pues le permiten también llevar a cabo unas conclusiones, llegar a cabo a una adquisición de los contenidos y a una adquisición de las competencias, pero también no solamente las llevan a cabo de forma autónoma, sino también de forma colaborativa. Claro, eso a nosotros como docentes nos va a requerir una serie de cuestiones, ¿eh? Y nos va a requerir también que tengamos competencias completamente diferentes a las que en su momento hemos tenido en la formación puramente presencial. Y nos va a requerir que tengamos, pues, por una parte, competencias puramente tecnológicas, competencias también didácticas, en qué tipo de estrategias y metodologías podemos aplicar, y también una serie de competencias que son básicas a los docentes, sobre todo cuando nos movemos en los entornos híbridos o virtuales y virtuales de formación, que son las competencias completamente tutoriales. En definitiva, lo que vamos a tener que cada vez es tener esos tres aspectos que ustedes tienen puestos ahí en la pantalla. Es unas competencias para saber diseñar, unas competencias para saber gestionar y unas competencias también para saber evaluar. Diseñar, pues diseñar ambientes que favorezcan el aprendizaje autónomo y también el aprendizaje colaborativo de los estudiantes. Gestionar para saber gestionar, pues lo que son ambientes de aprendizaje utilizando una diversidad de recursos digitales. Y esto en la parte presencial ya lo estuvimos hablando el doctor Óscar y yo, en el sentido de cómo todas las diferentes metodologías activas se, digamos, pueden potenciar en el aprendizaje en la utilización de diversas tecnologías para el aprendizaje. Pero también dentro de esas competencias es importante que nosotros, digamos, tengamos otra gran competencia, que es la competencia de saber evaluar. Y es la competencia de saber evaluar, pues la calidad de las competencias, valga la redundancia, que los estudiantes adquieren. Desgraciadamente, los docentes muchas veces tenemos una fuerte competencia para diseñar, una fuerte competencia para
producir, gestionar y crear, pero cuando llega ya la parte de evaluar, pues muchas veces nos seguimos apoyando en lo que pueden ser metodologías mucho más tradicionales, estrategias mucho más tradicionales de lo que en realidad deberíamos hacer si en un momento estamos trabajando con metodologías activas, si en un momento estamos trabajando con metodologías que perseguimos, que crean unos escenarios más, vamos a llamarlos, más innovadores y más favorecedores de otro tipo de, digamos, de estrategias puramente formativas. Y ahora nos encontramos en la actualidad con una fuerte situación problemática, y es cómo nosotros trasladamos los contenidos a los estudiantes. Normalmente, y en escenarios y en metodologías mucho más pasivas y mucho más tradicionales, los contenidos les eran transformados, no transformados, le eran trasladados a los estudiantes mediante lo que ustedes están viendo ahí, que serían los tres grandes mecanismos. Bien las bibliotecas, bien lo que podrían ser las copisterías o fotocopiadoras, no sé el nombre que en cada país y en concreto en Ecuador le dan ustedes, y después también nosotros como transmisores de información. Ojo, no les estoy diciendo que estos mecanismos no deban existir. Deben existir. Las bibliotecas son absolutamente interesantes. El que nosotros en un momento pues pongamos en la copistería, aunque hoy tenemos ya otro mecanismo tecnológico para hacerle llegar la información a los estudiantes, y por otra parte, nosotros como docentes podemos dar clases tradicionales, clases, digamos, totalmente significativas y positivas para los estudiantes, porque le podemos hacer una síntesis, le podemos hacer una presentación de un tema. Pero también ustedes y todos vamos a coincidir, y lo estuvimos hablando en la parte presencial, es que frente a toda esta diversidad, pues nos encontramos con una galaxia de tecnologías que nos permiten transmitir información y, ojo, y transmitir información en una diversidad de sistemas simbólicos y con una diversidad de medios. Información audiovisual, información auditiva, información hipertextual, información multimedia, etcétera, etcétera. Es decir, ya no solo le trasladamos la información, le trasladamos los contenidos a los estudiantes en esta forma, sino que también lo hacemos con una serie de galaxias puramente tecnológicas. Y ahora nos podemos empezar a preguntar diferentes cuestiones. Y ojo, ¿qué tipo de estrategias nosotros podemos aplicar en la enseñanza? Y en cierta medida, esto también lo estuvimos hablando en la parte presencial que nosotros hicimos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una gran galaxia de tecnología que podemos utilizar con los estudiantes. Desde lo que podría ser el énfasis, metodologías que ponen el énfasis en los contenidos, libros, artículos, guías, referencias, contenidos asincrónicos, ayuda de trabajo, glosarios, respuestas a preguntas más frecuentes, lecturas, contenidos, etcétera, etcétera. O podemos hacer el énfasis en la experiencia y en la práctica. Posiblemente nosotros hoy vamos a estar hablando más de este bloque que no de este bloque. Vuelvo a decirlo, lo mismo que comentaba antes, esto no significa que este bloque no sea interesante, sino que hoy nos vamos a centrar en este bloque que, por una parte, pues va a desarrollar también lo que podrían ser dos tipos de estrategias en los estudiantes. Una estrategia donde nosotros potenciamos el autoaprendizaje, y otra estrategia donde nosotros vamos a potenciar el aprendizaje guiado en los estudiantes. Por ejemplo, si nosotros nos centramos en una cuestión de metodología, de prácticas educativas, del nombre, de estrategia didáctica, del nombre que ustedes quieran darle, donde en un momento nos vamos a centrar más en el autoaprendizaje y en donde vamos a poner a los estudiantes en una situación de práctica, pues ahí tienen ustedes desde trabajar estudio de casos, métodos de discusión de pares, lo que en su momento estuvimos hablando allí en la parte presencial, pero también
Si nosotros nos convertimos como docentes, que vamos a ser orientadores y que vamos a ser guías de ese proceso de instrucción de los estudiantes, pues bueno, podemos utilizar estrategias donde lleven a cabo ejercicios, prácticas de laboratorio, prácticas de laboratorio de diagnóstico, mentoría, tutoría, etcétera, etcétera. Miren, este es un esquema donde en su momento en la FIL de Guadalajara, esta feria del libro más significativa de Latinoamérica y también más significativa, posiblemente una de las más significativas del mundo, con la de Berlín. A mí paralela a esa feria, a la FIL de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara organiza un ciclo de conferencias. Y a mí me pidieron en su momento, y esto hace tiempo, pero creo que sigue teniendo sentido, que yo hablara sobre cuál, desde mi punto de vista, eran las variables críticas más significativas para potenciar una formación de calidad en los estudiantes. Y yo les hablaba y les exponía este esquema, diagrama, el nombre que ustedes quieran darle, que ustedes están viendo en la pantalla. Donde, bueno, frente a esta variable, que es la de el entorno tecnológico, donde durante mucho tiempo hemos puesto bastante énfasis, si era software libre, debía ser software propietario, si era Blackboard, si era Canvas, si era Moodle y demás y tal. Yo decía que eso es necesario, porque evidentemente si nosotros no tenemos una plataforma de teleformación, o como ahora mismo no tenemos un sistema de videoconferencia, no podemos hacer esto entre ustedes que están en Ecuador y yo aquí en España. Pero yo decía, cuidado, que lo verdaderamente importante era tener en cuenta lo que serían más variables de carácter puramente didáctica y educativa. Por ejemplo, cómo en su momento nosotros aplicamos metodologías y diseño y estrategias didácticas específicas. Lo hemos estado hablando en la parte presencial y ustedes van a tener que seguir haciendo y están haciendo una serie de actividades que nosotros en su momento les dijimos. Pero también era importante, pues oye, ¿qué papel va a desempeñar tanto el profesor o el tutor como el estudiante en este tipo de entorno? ¿Tiene sentido que el profesor siga siendo un transmisor de contenidos y de información cuando la información está puesta ahí? ¿Tiene sentido que en una sociedad del conocimiento y de la información el estudiante, el único rol que desempeñe es el de memorizador y reproductor de la información que en un momento le hemos presentado por la diversidad de medios que anteriormente les comenté? Es también importante, pues, cómo en su momento utilizamos las herramientas de comunicación. Esas herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica que nos pueden servir para la tutoría, que nos pueden servir para llevar a cabo acciones formativas en el trabajo colaborativo, etcétera, etcétera. Y esta variable que ustedes están viendo aquí, que es la de las e-actividades, que es de las que nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en mi intervención y que me han pedido que yo les comente. Es decir, qué cosas pueden hacer los estudiantes, qué tareas pueden hacer los estudiantes, qué actividades pueden hacer los estudiantes sobre la información que nosotros les hemos presentado para que adquieran esas competencias y que adquieran esos contenidos. Y ahí lo primero es que cuando yo diseño una acción formativa, yo tengo dos grandes modalidades de diseñarla. Una, diseñarla en función de las actividades que yo quiero que cumplimenten los estudiantes, bien de forma individual o bien de forma colaborativa. O tengo también otra posibilidad y es diseñar en base a los contenidos. Y eso normalmente lo hemos ido haciendo a lo largo de toda nuestra experiencia profesional. Cuando yo diseño en función de los contenidos, lo primero que estoy haciendo es que al estudiante le estoy dando un papel completamente pasivo. ¿Por qué? Porque lo que yo persigo es que los contenidos que yo les voy a transmitir
el estudiante los memorice, el estudiante los comprenda y también que en un momento el estudiante los llegue a reproducir. Y en función del grado de semejanza con que los reproduzca respecto a como yo le he presentado, pues así vendrá su calificación académica. En esta forma de diseño yo le doy poco margen de intervención al estudiante, porque el estudiante lo que tiene que hacer es capturar, memorizar esos contenidos que yo le he presentado, esa información que yo le he expuesto y a partir de ahí va a venir el proceso. Normalmente, bajo esta modalidad de diseño instruccional, yo lo que hago es fomentar un aprendizaje individual en el estudiante, que no es malo, pero solamente tiendo a favorecer ese tipo de formas de aprendizaje. También le voy a dar pocas oportunidades para aprender autónomamente al estudiante. ¿Por qué? Porque la información que desde mi punto de vista yo he diseñado y que desde mi punto de vista yo le he presentado es la que yo creo que significativamente tiene que captar, memorizar, aprender, reproducir el nombre que ustedes quieran por parte del estudiante. Y lo que yo voy a potenciar son competencias de tipo memorística y de replicación de los contenidos. Ojo, no entendamos esto de la forma memorística de que yo pueda estar en contra de la memoria. Al contrario, la memoria es una habilidad cognitiva que el estudiante debe potenciar y que desgraciadamente en las últimas formas de entender ese proceso de formación, pues no le estamos dando tanta importancia como desde mi punto de vista tiene. Pero si yo diseño en función de las actividades que tienen que tener los estudiantes, bueno, que tienen que realizar los estudiantes, lo primero es que yo hago una implicación activa del estudiante en el proceso de formación. ¿Por qué? Porque tiene que hacer cosas, tiene que demostrar cosas, tiene que superar problemas, tiene que superar hacer casos, proyectos, todo lo que estuvimos hablando de una forma en la parte presencial nuestra. Y eso lo que significa es que le vamos a conceder más libertad al estudiante para que tome decisiones. Y por tanto, el estudiante se va a convertir en un agente activo en su proceso de formación, en una persona clave para su formación. No es solamente lo que nosotros le entreguemos, sino también es lo que el estudiante construya sobre lo que le hemos entregado. Ya no solamente vamos a tender con estas actividades a favorecer un aprendizaje individual, sino que vamos también a potenciar pues, un aprendizaje, por una parte colaborativo, pero también un aprendizaje autónomo. Recuerden ustedes cómo en muchas de las metodologías activas que nosotros les hemos presentado y que ustedes tienen en los contenidos que le hemos indicado, siempre hay una reflexión individual del estudiante sobre lo que en su momento tiene que hacer, ¿no? Y claro, eso implica favorecer el aprendizaje autónomo, ¿no? Y ya no es solamente, digamos, potenciar acciones formativas respecto a los resultados, es decir, respecto a el grado de adecuación que en su momento puede haber, sino también respecto a cómo ese estudiante busca y maneja la información. Y ya por ir centrándonos en las actividades, entiendan ustedes las actividades como, bueno, simple y llanamente el vínculo que intenta unificar, por una parte, lo que es esos dos grandes bloques, la enseñanza y el aprendizaje por parte del estudiante. Sí, pretende hacer de puente entre esa enseñanza que nosotros hacemos y ese aprendizaje que deben tener los estudiantes. Bueno, si ustedes quieren una definición, pues la definición podría ser esta, ¿no? Las actividades pues son las clásicas tareas que nosotros le hemos puesto y le hemos indicado a los estudiantes, pero con la diferencia que la hacemos a través de un entorno virtual y con la diferencia de que nos apoyamos en todas las posibilidades y las herramientas que ese entorno virtual nos ofrece. Herramientas como la web 2.0, herramientas para que construyan los estudiantes mapas conceptuales, para que hagan gráficos, animaciones, clics de vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, por decirlo de una forma simple, las actividades son
las clásicas tareas que nosotros le hemos incluido a los estudiantes, pero las tareas que las hacemos a través de Internet y nos beneficiamos o intentamos utilizar, para decirlo de una forma más correcta, todas las posibilidades que esa red y que la herramienta nos permite. Y a la hora de su puesta en acción, tenemos que tener en cuenta una serie de principios cuando las ponemos en acción con los estudiantes. En primer lugar, la variabilidad. Eso de siempre poner la misma actividad a los estudiantes, haz una síntesis de este texto, haz una línea, haz un mapa conceptual, haz una línea de tiempo, eso produce un cansancio en el estudiante y deja de motivarlo. Por tanto, tenemos que buscar que las actividades que nosotros hagamos sean completamente diferentes, que sean cada vez, por decirlo de alguna forma, más motivadoras y que les ponga a los estudiantes en una situación diferente a lo que les pusimos en la tarea anterior. También debemos tener en cuenta ese principio de ir desde la facilidad a la dificultad. Muchas veces cometemos el error de que las primeras tareas que le indicamos a los estudiantes son bastante difíciles. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque es el comienzo de la asignatura, el alumno está empezando a socializarse con sus compañeros, está también empezándose a socializarse con nosotros mismos como profesor, ver cuál es nuestro estilo de dar la clase, cómo nos comportamos y demás, y también está tomando por primera vez algunas veces lo que sería, bueno, pues toda la toma de contacto con la asignatura e incluso muchas veces con la propia plataforma. Y otro de los aspectos es pensar con mucha claridad el tiempo que le damos para su realización. Porque claro, algunas veces ponemos una serie de actividades que tienen que hacer los estudiantes cuyo tiempo es muy breve y por tanto, pues el estudiante va, por decirlo de alguna forma y en términos coloquiales, muy agobiado como para ponerlas en acción. Y también poner actividades que puedan servir para que se desarrollen tanto de forma individual como de forma grupal. No todas las actividades tienen que ser de forma grupal por varios motivos. Por una parte, porque no todos los estudiantes les gusta trabajar de forma grupal y colaborativa. Y por otra, pues porque todos tenemos experiencia de que hay algunos estudiantes que se oscurecen dentro del grupo, se oscurecen del grupo y digamos de esa realización para hacerlo. Y dejar muy claro cuáles son las normas de realización. Ojo, las normas de realización y también los criterios de evaluación que vamos a utilizar. Acuérdense ustedes que estuvimos en su momento muchas veces hablando de esas rúbricas y que tuvieran con claridad los estudiantes qué cosas tenían que hacer. Y claro, eso implica que hagamos también una buena guía de la tarea. Una buena guía de la tarea donde se especifique qué es lo que le vamos a pedir a los estudiantes, qué normas le vamos a dar para su producción, qué normas le vamos a dar para que después nos entreguen las actividades y demás. Y otra norma podría ser, si en algún momento tenemos que contestar a los estudiantes, saber discriminar entre una contestación en público que puede beneficiar a todos sus compañeros y una contestación en privado, que algunas veces puede ser una llamada de atención o simplemente lo que un estudiante no domina. Por tanto, las actividades pueden servirle al estudiante para todo este tipo de cuestiones. Clarificar los contenidos que nosotros le hemos presentado, permitirle que esos contenidos pues lo puedan transferir a otros contextos mediante el aprendizaje basado en problemas, mediante el aprendizaje basado en proyectos o en retos. También les pueden servir para profundizar en la materia. Y le pueden servir también para que adquieran vocabulario específico sobre los contenidos o sobre nuestra propia área de conocimiento. Y pueden servirle también para una serie de aspectos.
pues que se socialicen entre ellos, se relacionen. Por ejemplo, hay una autora australiana que cuando habla del proceso de formación en el e-learning, la primera etapa que habla, que es Salmon, la autora, la primera etapa que habla es de socialización. Es decir, hagamos cosas que muchas veces no están relacionadas con los contenidos, pero sí pueden servir para que los alumnos se vayan socializando, se vayan conociendo y vayan, digamos, formando grupos, ¿eh? Y les puede servir también para que los estudiantes pues apliquen esos contenidos a una actividad profesional concreta, ¿eh? Y eso lo hemos estado viendo en la parte presencial sobre las diferentes metodologías. Y pueden servir para potenciar ese aprendizaje colaborativo, pero también el aprendizaje autónomo, que algunas veces nos puede interesar perfectamente llegar a potenciarlo. Y en todas las actividades, pues también es cuestión importante que tengamos en cuenta pues todas las posibilidades que nos dan las herramientas de las web 2.0. Bueno, web 2.0 ya se habla de la 3, bueno, ya se hablaba de las 3.0 y ahora se empieza a hablar de las 4, de la 4.0. En definitiva, todas esas herramientas que tenemos a nuestra disposición en los entornos telemáticos de formación y que nos pueden servir a nosotros y fundamentalmente a los estudiantes para buscar información, para comunicarse, para elaborar, reconstruir la información que le hemos presentado. Mire, le voy a dejar un momento que ustedes observen este cuadro, que no es correcto, y después les diré por qué, pero me interesa ponerlo ahí por lo que en su momento después, posteriormente, les voy a comentar. Y se los voy a dejar ahí un momento para que ustedes lo observen con tranquilidad. Mire, no es correcto por varios motivos. En primer lugar, porque las personas no recuerdan más lo que hacen, sino recuerdan más lo que son capaces de enseñar. Y después los porcentajes, pues bueno, nunca se han demostrado que sean claros. Pero lo que sí es cierto es que las personas recordamos menos de lo que leemos, ¿eh? Recordamos más de lo que podemos ver, de lo que podemos ver y escuchar, de lo que nos dicen o escribimos y de lo que hacemos. Las actividades estarían aquí. Claro, eso para nosotros como docentes nos supone un gran reto. Si nosotros cuando diseñamos la parte instruccional lo hacemos exclusivamente en que lean los estudiantes documentos, posiblemente no estemos haciendo una formación virtual, un e-learning, sino un e-reading, donde los alumnos tienen que leer correo electrónico, documentos que nosotros hemos puesto. A nosotros esto no es fácil diseñarlo, pero posiblemente el nivel instruccional que adquieran los estudiantes es bajo. Conforme nosotros vayamos subiendo y vamos incorporando documentos en diferentes formatos, a nosotros nos va a costar más diseñar esa acción formativa, pero también los estudiantes en su momento van a poder recordar más todo lo que le hemos presentado y le hemos expuesto. Y cabría entonces hacerse otra referencia, otro planteamiento. Bueno, ¿qué criterios tengo yo que tener en cuenta a la hora de diseñar las actividades? Pues ahí tienen ustedes algunos. Primero, que sean unas actividades persistentes y englobadoras de diferentes cosas que tienen que hacer los estudiantes. Lógicamente, eso está también relacionado con que sean actividades motivacionales para los estudiantes, que tengan su sentido y que sean ubicadas dentro del contexto formativo, del contexto, vamos a llamarlo, ecológico de la propia asignatura o del propio contexto del país en el cual se están desenvolviendo. Que nosotros, y vuelvo a ser redundante, le demos tiempo suficiente para su realización. Que, ojo, también los criterios de evaluación sean diferentes y acorde a la actividad que le hemos propuesto.
que las normas que le demos sean lo suficientemente claras para que su resolución no venga de la comprensión de lo que le hemos pedido y evidentemente que se adecuen al nivel de los estudiantes, a los conocimientos previos que tienen que tener, al nivel de vocabulario que deben de tener, etcétera, etcétera. ¿Y qué actividades tienen? Aquí no quiero ser muy redundante porque en cierta forma lo hemos ido tratando en la parte presencial. Estudio de caso, método de proyectos, talleres, creación de materiales, resolución de problemas, análisis de documentos, casa de tesoro, líneas de tiempo, círculos de aprendizaje, producción de recursos audiovisuales, entrevistas, expertos, simulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. La red, sobre todo las personas para que puedan estar trabajando de forma virtual, no tiene ningún impedimento para aplicar ningún tipo de metodología. Y como estuvimos viendo en la parte presencial, pues la metodología que nosotros estuvimos hablando, Óscar y yo, allí en Loja. La única limitación es nuestra creatividad para saberla poner en funcionamiento. Y mire, nosotros le presentamos a los estudiantes nuestras actividades de esta forma. Y en cierta manera también ustedes ya la conocen, ¿no? Lo hicimos a través de un proyecto de investigación, y nos dio buen resultado, ¿no? Donde, bueno, pues ponemos nombre de la actividad, la unidad o el módulo al que pertenecen, le indicamos qué objetivos pretendemos alcanzar con esa actividad, le indicamos también claramente la descripción de la actividad, el nivel de dificultad que nosotros pensamos que puede tener esa actividad, el tiempo aproximado que nosotros creemos que tiene esa actividad y después le damos una lista de chequeo para cuando nos la entreguen para la evaluación, si han cumplido una serie de requisitos y también pues una rúbrica. Hoy en día este modelo lo hemos, por decirlo de alguna forma, mejorado, donde también le damos unas pautas muy claras para ver qué tipo de cosas tienen que hacer. Primero revise usted esto, después haga esto, etcétera. Es cierto que también puede ser un proceso más autodirigido, pero en acciones de formación a distancia, pues también puede ser muy de gran ayuda. Bien, esto era lo que nosotros le pensábamos comentar a ustedes sobre las actividades que nosotros pues pensamos que es uno de los aspectos más significativos en esa formación, no solamente virtual, sino también presencial. Y bueno, pues ahora quedo a su disposición para las preguntas, comentarios que ustedes me deseen realizar. ¿Van a enviar esas diapositivas? Pues sí, yo le comento a Óscar, se las paso ahora en PDF para que se las suban ustedes. ¿Se podría grabar la clase para...? Pues eso, no sé si la clase ya la han revisado, la han puesto a grabar, eso no, yo no tengo esa opción de grabar y demás. Bien, preguntas, curiosidades, algo que ustedes quieren que yo me extienda, ¿o ha quedado todo lo suficientemente claro? Julio, una preguntita. Dime, Nelson. Solo quisiera, para ponerle en contexto y hacerlo un poquito más gráfico el tema, yo quisiera preguntarle, por ejemplo, voy a hablar un tema, no sé si maneja, ¿no? Imaginemos que usted desea que elaboremos un ensayo sobre Antonio Machado y la Fundación del 98, que disponemos de pocos libros y póngase en el caso de un estudiante que solamente le dedico una hora o dos a la universidad al día. Mi pregunta es esta: ¿cómo podríamos nosotros, con estudiantes ocupados que tienen menos tiempo, hacer qué y actividades podríamos hacer en ese caso? Eso, Julio, disculpe. Ah, perdón, Nelson, Antonio Machado, supongo, porque usted es de por allá mismo, ¿no? De Sevilla.
Bueno, yo creo, Nelson, que ahí la única cuestión es que el estudiante, nosotros hagamos actividades que les motiven a los estudiantes a llevarlas a cabo. Y que el estudiante, al motivarle la actividad, al motivarle los documentos que le hemos ofrecido, pues el estudiante se motive para invertir más tiempo en el proceso formativo. Yo no creo que haya ninguna forma más, no creo que exista ninguna forma de motivar a los estudiantes para que, digamos, inviertan más horas en el proceso de formación. Por una parte, la autodisciplina, lo que se denomina como autorregulación del proceso de aprendizaje por parte del estudiante, y otra es que lo mismo que nosotros le pongamos esa actividad, pues le resulte más atractiva al estudiante y, por decirlo en términos coloquiales, lo lleve a estar más tiempo y más delante. Creo que, por ejemplo, si nosotros utilizamos el método de estudio de casos que tienen que resolver retos, que tienen que resolver un proyecto, posiblemente eso le sea más interesante al estudiante que el simple hecho de, bueno, de que tenga que estar leyendo un texto, memorizándolo o simplemente sacando las conclusiones más significativas del documento que nosotros le hemos ofrecido. Creo que eso por una parte. Y también otra cuestión puede ser ir variándole al estudiante las diversas actividades que nosotros le podemos proponer. Y esa variabilidad pues también le puede, digamos, motivar digamos, a invertir más tiempo o como mínimo a sacarle más rentabilidad temporal al tiempo que invierte. Y también que en un momento pues trabaje con lo que pueden ser acciones individuales, pero también acciones colaborativas que le lleva a implicarse a que tiene que trabajar también con compañeros. Yo creo que esas son las únicas formas, Nelson. Nelson, el micrófono lo tienes apagado. Gracias, Julio. Sí estuvo bien. Lo que no me respondió fue lo de Antonio Machado. No, no, correcto, lo suyo. Así mismo. Antonio Machado decía, pero ¿por qué sevillano mismo? Eso sí. Bueno, no, hay otro. Dime, Mayra. Hola, Julio, saludos desde acá lejitos, Ecuador. Bueno, quería yo un poco consultarte sobre la actividad final que hay que presentar, donde nosotros elegimos una estrategia, ¿no? En nuestro caso, utilizamos la estrategia de casos y bueno, estamos intentando entre varios compañeros de algunas especialidades hacer un caso que abarque. Ahora, ahora bien, en cuanto a este instrumento o esta estrategia de aprendizaje, ¿tienen ustedes algún, no sé, aunque está claramente indicado que los casos no tienen una solución única, pero sí algo que te pudiera ayudar a evaluar en un estudiante? Tal vez La única alguna idea. evaluación, Mayra, la única evaluación de un estudiante, y como tú bien han dicho, hay casos que no son, no tienen digamos, una solución única. Pero es que además también yo como docente, a lo mejor con el caso no solamente persigo que el estudiante, digamos, llegue a la solución, sino a lo mejor también, por ejemplo, persigo que el estudiante busque de información. Persigo también, por ejemplo, que el estudiante cuando elabore el informe final del caso, lo elabore con una claridad, lo elabore en una sintáctica y en una semántica correcta y demás. Entonces, eso es lo que puedes poner en una rúbrica. O sea, yo creo que la evaluación de un caso no es solamente como la evaluación de un problema matemático donde en algún problema tú dices, oye, si 2 más 2 son 4, no son 4, tú te has equivocado. No, es que también a lo mejor nosotros como docentes, pues podemos valorar otros aspectos. Por ejemplo, un caso donde al final tiene que ofrecer la solución ante un público, también puedo valorar el que el estudiante o el grupo de estudiantes diga, pues mira, yo voy a hacer una infografía para presentar la solución. O mira, yo cómo he expuesto la solución del caso en público. Es decir, son muchas variables, Mayra, las que en un momento yo tendría que valorar, ¿no?
Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, si ha quedado claro. Me queda claro lo que dice Samuel Santa Cruz de que subamos esta presentación, no hay ningún problema. Yo se la paso ahora a Óscar, que es el que fundamentalmente lleva toda la parte de la plataforma y demás, ¿no? Bueno, gracias por tu respuesta y aprovechando, no sé si algún otro compañero quiere hacer la pregunta, pero hasta que se animen, quería preguntarte, yo he revisado algunos planes y dentro de esos planes, por ejemplo, hay algunas actividades y dentro de esas actividades, por ejemplo, se indica en 1000 palabras o en 300 palabras definir, qué sé yo, o analizar cierta situación. ¿Qué opinas de este tipo de actividades? ¿No crees que son limitantes quizás para lograr competencias mucho más fuertes? Pues depende. Mira, te voy a poner un ejemplo. En la Universidad de Sevilla hay una experiencia en las tesis doctorales que viene de una cuestión que se llamaba pechacucha, que significa que en 3 minutos un estudiante tiene que presentar algo. Se comenzó con historia del arte y demás, ¿no? A mí siempre me ha parecido una especie como poco llamativo, pero algunas veces las personas tienen que tener también una capacidad de síntesis para explicar con claridad la idea que quieren hacer. Viene de una experiencia del Pechocucha, que es que se sale en arte y en muchas cosas de explicar en un breve tiempo lo que uno quiere hacer, ¿eh? Es la experiencia de, bueno, como si yo me monto en un ascensor con un arco directivo y en ese ascensor yo le quiero explicar, oiga, mire usted, este es mi proyecto, ¿no? Algunas veces también eso es una competencia importante que tienen que adquirir los estudiantes, ¿eh? Es decir, en un mundo tan dinámico, tan rápido, tan cambiante, pues también los estudiantes tienen que decir, oye, yo quiero hacer esto y lo quiero hacer y este es mi objetivo y esto tal. Y bueno, es otra forma de potenciar también otra serie de conocimientos y más en un mundo tan absolutamente rápido y líquido y veloz. A, a mí no me gusta mucho, pero reconozco que también es una habilidad que en un mundo cambiante y en un mundo dinámico y en gente que está relacionada con el mundo de la empresa y demás, tú tienes que ir y explicando claramente, mira, yo quiero hacer esto, esto, esto y por esto y demás. Y también es una competencia a potenciar por parte de los estudiantes. Claro, supongo también de acuerdo al resultado que quieras, ¿no? Porque Claro. también es una actividad muy limitada, quizás inclusive pudiera ser hasta eh, mínima para uno como docente para poder revisar. Pero sí, yo estoy de acuerdo también contigo que se puede utilizar, quizás sea una de las actividades que pudiera formar un reto, no sé, o alguna situación. Mayra, tú ahí lo que estás potenciando es la capacidad de síntesis en el estudiante. Desearos que tengáis un buen día y demás. Y bueno, la próxima videoconferencia la dará mi compañero Óscar y demás. Y bueno, pues estamos en contacto.